viajar lejos, no hay nada mejor que nuestro Impacto Bolivia. La radio sin fronteras. No son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Esta es la introducción de un poema de Khalil Gibran, que la escuché por primera vez en un video que la mencionó nuestra invitada y que me pareció fantástico para empezar e introducir el programa de hoy, con una invitada desde Madrid, España. Pues ya empezamos con Marca Personal. Marca Personal, programa de educación, talento y desarrollo personal. Bienvenidos a un nuevo programa de Marca Personal, transmitiendo a través de los canales autorizados. Como siempre, el mejor hábito es agradecer. Agradecer a todas las personas que nos escuchan y se conectan hoy día a través del internet, de las redes sociales y pues de todos los canales que hemos anunciado a través de la página del Facebook. También, por supuesto, al equipo de la radio que hoy día está haciendo su trabajo como siempre, apoyándonos, al director de la radio y a toda la gente que nos acompaña con los comentarios, a los amigos que nos encontramos a veces en la calle y nos sugieren, nos comentan, nos retroalimentan. Muchísimas gracias a todos ellos. Construimos para ustedes y pues también, me olvidaba, un saludo a mis alumnos y estudiantes de la universidad que les he pedido que se conecten porque hoy día vamos a tener un programa absolutamente interesante con una invitada pues que no podía ser de otra manera. Ha escrito 3 libros, una persona que sabe de lo que habla, que ha estado en medios de comunicación por más creo de 10 años y ya le da pues un estilo inconfundible. Para los que no le conocen, en el programa la vas a conocer y te vas a dar cuenta de la calidad de persona que es y hablaremos también de su trabajo, por supuesto. Quiero dar la bienvenida a Alicia Banderas. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Me escuchas? Perfectamente, Iván. Muy buenos días a ti y bueno, muchísimas gracias. Es un placer haber recibido esta invitación y estaré encantada de compartir una charla con vosotros para todos tus oyentes de Marca Personal. Alicia, ustedes pueden entrar, si están escuchando por redes sociales, en el internet, pónganse un ratito a poner en el Google, pueden poner Alicia Banderas y encontrarán toda la gran producción que ella tiene, pero me gusta mucho cómo se define ella, una persona vitalista, entusiasta y reflexiva y por supuesto abundante y que hoy día nos acompaña. Pues, ¿cómo está Madrid, Alicia? ¿Qué horas son allá? Pues aquí son las 4 de la tarde, hace un día soleado, pero estamos en invierno, claro. Pero bueno, disfrutándolo muchísimo después de estas Navidades. Qué bien, un saludo a todos los amigos que nos escuchan también, sé que nos escuchan algunos en Europa, algunos bolivianos también nos escuchan en Europa, que deben estar compartiendo el clima contigo, pero pues las redes sociales las redes digitales nos permiten conectarnos y estar tan cerca y escucharte tan bien. Tú ya tienes una trayectoria extensa en el internet, tienes una trayectoria también importante en radio y televisión española, entiendo, y muchas publicaciones y por supuesto 3 libros.
Bueno, es que dicho así, es verdad que parece mucho, pero bueno, yo he ido poquito a poco, ¿no? Desde que estudié la carrera de psicología, pues siguiendo mis grandes pasiones, que realmente son la psicología, la educación, ese contacto para ayudar a los padres y madres o profesionales, ¿no? De la educación, que a veces tanto lo necesitamos todos, ¿no? Para las relaciones con nuestros hijos y la verdad es que también mi pasión por escribir, yo también he sido profesora de la universidad y ese contacto con la gente para mí es, una maravilla y es un regalo. Entonces, pues todos los conocimientos que he ido pudiendo adquirir, pues yo creo que siempre hay que devolverlos y aportar un granito de arena, ¿no? A todas aquellas personas que podemos saber algo, pues que podamos compartirlo, ¿no? Con todas las personas para enriquecer la sociedad. Yo creo que todos podemos aportar siempre algo. Pues ayer justamente revisaba los últimos, algunos videos que habías tú trabajado y mencionaba lo que me pareció interesante. Y en ello decía que antes se veía al psicólogo como el loquero, la persona que pues atendía al enfermo, al que ya no tenía solución, al extraño, pero de repente el psicólogo ha empezado a intervenir antes. O sea, como decir, antes, como le digo, el psicólogo parecía para atender al enfermo, pero ahora el psicólogo está para ayudar al sano, entre comillas, o a la vida diaria, al desafío de todos los días. Sí, Iván, dices una cosa muy importante, porque la psicología o el psicólogo ha estado siempre muy denostado, es decir, era como el loquero o daba mucha vergüenza acudir a él, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte es verdad que hemos ido viendo esa parte positiva, porque ya los psicólogos no solo, nos fijamos en lo patológico, en lo problemático, sino ayudamos a las personas a tener una vida mejor, a sacar sus potencialidades, a sacar todo aquello, sus habilidades para potenciarlas aún más y que tengan una vida pues mucho mejor, ¿no? Entonces es verdad que se ha desligado de esa parte más patológica. Y otro cambio muy significativo es que no solo ocurre con el adulto, sino ocurre con los niños. Yo antes me daba mucha pena cuando mucha gente decía, pero bueno, sí, ¿qué le va a pasar a un niño? Pues es que a un niño la infancia no es tan fácil. La infancia se sufre, en la infancia los niños se ponen malitos, en la infancia los niños no saben lógicamente manejar sus emociones porque nadie nace sabiendo, les pasan muchas cosas, aprenden a relacionarse, están por descubrir un mundo entero. Entonces, ¿cómo no van a necesitar en algunos momentos ayuda? Y aún más los padres, puesto que los padres no nacemos con un manual debajo del brazo, y sí que pensamos a veces que los niños parece que sí que salen con ese manual debajo del brazo para saber cómo pillarlos o cómo agarrarnos a los padres para conseguir lo que quieren. Exactamente. Me haces pensar justo en eso de que si antes era, como tú dices, criticable o observable o señalable que alguien vaya al psicólogo porque se lo tildaba un poco de loco, menos aún a un niño, ¿no? O sea, que un psicólogo intervenga con un niño creo que era el techo de la enfermedad. O sea, realmente este niño pues debe estar muy, muy mal. Pero ahora el psicólogo se ha vuelto la persona imprescindible en todo equipo, en toda reunión de personas donde hay un grupo, es decir, en un equipo de fútbol, en una reunión de una escuela, etcétera. Se ha vuelto pues la persona imprescindible. Creo que es el empleo del futuro, te lo voy a decir así, porque realmente está en todo. Pues ojalá sea así, porque yo creo que es una figura, lo que tú estás diciendo, que puede aportar muchísimo a todos los niveles y en todas las áreas de la vida. Así que yo animo, además yo creo que es una profesión que se hace por pura vocación. Entonces yo muchas veces encuentro a personas que han estudiado arquitectura, ingeniería, cualquiera, y de repente dice, pero mi pasión es la psicología. Yo digo, pues estúdiala, porque es algo tan bonito que luego además puedes reportar a otras personas que proporciona muchas satisfacciones, y yo creo que es una profesión muy útil y es verdad que debemos aprender a valorarla. Sí, por supuesto, como te decía, creo que es entre las 10, hay muchas profesiones que en el futuro quedarán pues fuera de la sociedad por la tecnología, por la ciencia, etcétera, pero creo que la psicología, por el trato personal que brinda y por el soporte que necesitamos, siendo cada uno tan diferente, creo que se ha vuelto en algo imprescindible. ¿Cómo llegas a los niños, Alicia? ¿Dónde esa pasión por llegar a los niños y no a los adultos, por ejemplo, o a los ancianos?
Bueno, de hecho yo inicié toda mi andadura en la psicología en el ámbito clínico con adultos, pero de repente tuve la oportunidad de poder, me dieron la oportunidad de acudir a los institutos, que es la edad de secundaria, para poder ayudarles en una educación afectiva y también de sexualidad, porque justo en la zona donde la población, ¿no?, donde se requería, pues tenían muchísimas problemáticas. Existía muchísimos embarazos no planificados ni deseados, existían muchas enfermedades o infecciones de transmisión sexual, y los niños iniciaban su sexualidad quizá demasiado temprano. Entonces, digamos que abordé esa problemática en los institutos de secundaria, ayudándoles a educarles, a aprender a decir que no a una relación que no quisieran, a una relación que no tuviera protección, aprender a relacionarse entre todos, a mirar la parte positiva del amor. Y empecé, digamos, en ese contacto de trabajo con adolescentes, y poco a poco pues me fue apasionando, y la verdad a los niños siempre me ha encantado ese contacto, porque te proporcionan muchas alegrías y mucha sabiduría, y te ponen además también en otro lugar. Se aprende muchísimo de su creatividad, de su originalidad, de su manera de ver el mundo. Entonces me enamoré de esa parte, y al final pues fui, digamos, cambiando, y también se me dio la oportunidad en Televisión Española de hacer un programa que se llamaba Escuela de Padres en Apuros, para dotar a padres y madres de herramientas, de técnicas de la psicología, para que pudieran mejorar la relación con sus hijos. Y eso fue maravilloso, porque encontré un matiz muy diferente con respecto a mi consulta, ¿no?, cuando yo veía a las familias en mi consulta de psicología. Y es que yo visitaba las casas de estas familias en el programa de televisión, un programa muy parecido un poco a Super Nanny, no sé si el formato lo conocéis en Bolivia, y entonces verdaderamente ahí descubría todo lo que estaba pasando dentro de esas familias, ¿no? A veces una abuela me decía, uy, sí, mi hijo y mi nieto te están diciendo una cosa, pero que sepas que es otra. Entonces empezaba a ver la verdadera realidad, y me daba muchísimas pistas de por dónde abordar la problemática, porque no es lo mismo ver a las familias a veces en el seno de una consulta que en su propia casa, ¿no?, en tiempo real, digamos. Entonces eso fue maravilloso para un aprendizaje, ¿no?, de colarme, que esas familias me permitieran colarme en esas casas y poder ayudarles, y a partir de ahí empezar a escribir los libros, y sobre casos que además siempre he tratado. Lo trato de hacer en un tono pues un poco que sea legible para todos y que sea ameno, y sobre todo siempre muy práctico, ¿no?, dar herramientas a padres y a educadores para que puedan mejorar esa relación con los niños. Has iniciado tu carrera literaria, te lo mencionaré así, con Hijos Felices, si no estoy mal. Fue Pequeños Tiranos, el primero, sí. Pequeños Tiranos. Fue Pequeños Tiranos, sí, que escribí, sí, en el 2010 fue. Y de acuerdo al Facebook lo que logré ver es Hijos Felices, también Pequeños Tiranos. Y te quería preguntar previamente, al ya ingresar, quizás alargarnos un poco en esta área que me parece absolutamente interesante, una palabra compleja, felices para un mundo complejo. ¿Cómo se plantea poder escribir sobre hijos felices? Pues porque, a ver, siempre, como decía antes, los psicólogos nos fijábamos mucho en la parte negativa de los niños. De hecho, mi primer libro, que fue Pequeños Tiranos, de repente lo escribí porque también decían muchos padres y madres, me decían, con lo que yo he hecho por mi hijo, con lo que yo he dado, y ahora mi hijo a veces se porta mal conmigo, a veces me agrede, y me decía, con todo lo que yo he hecho, me decían los padres y madres, si yo le he dado todo por mis hijos, ¿no? ¿Cómo es posible que a veces haya esos niños que te puedan, ¿no?, reportar de alguna manera y portarse mal, ¿no?, con los padres, y incluso hacer esa violencia ascendente de hijos a padres, ¿no? Y entonces ellos mismos, sin darse cuenta, tenían, digamos, la respuesta. Decía, se lo he dado todo, y efectivamente lo daban todo sin poner límites, concedían todos los caprichos, a veces no decían no. Entonces vi que era una necesidad darle una vuelta a formar niños, pues que no fueran niños que lo tuvieran todo. Entonces me planteaba una pregunta, que es la que yo creo que se hacen todos los padres y madres, ¿no? Es que
¿cómo hacer para que mi hijo sea feliz? Porque cualquier padre o cualquier madre, yo creo que lo fundamental o lo primordial, lo que quieren es que sus hijos sean felices. Pero es cierto que la felicidad como tal no existe, es como una entelequia, ¿no? Decimos, ¿cómo la definimos? Entonces dije, bueno, pues vamos a ver cómo podrían ser cómo podríamos ayudar a nuestros hijos a que fueran hijos satisfechos con sus vidas, por lo menos, ¿no? Para que les proporcionaran cierta felicidad a lo largo de ellas. Y entonces me di cuenta de un término que bueno, ya lleva unos años, aunque es novedoso, que se llama la resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad que tenemos las personas de sobreponernos a la adversidad. Es decir, ¿qué nos pasa a las personas? ¿Por qué un niño, una niña, cuando le pega fuerte la vida, un embate, cuando hay una adversidad, cuando algo, por qué unos niños se hunden y otros salen a flote, ¿no? Entonces fuimos descubriendo que había unos atributos, unas capacidades que pueden tener los niños para poder sobreponerse a esas circunstancias de la vida tan difíciles que les toca vivir, y entonces ahí descubrimos que había que educar en determinadas competencias, como la capacidad para relacionarse, por ejemplo. Las personas que se relacionan y se relacionan bien y se ayudan entre ellos, saben compartir, son valores tan positivos que son personas que al final, cuando les sucede algo desagradable, tienen un entorno en el que apoyarse. Por lo tanto, es más fácil que sean resilientes y que se sobrepongan a ese daño. También, por ejemplo, es curioso el término creatividad. Dices, pero si la creatividad parece que a veces es ser Picasso, ser Dalí o ser Frida Kahlo. Pues no, a veces simplemente la creatividad es la forma diferente de mirar un problema, de sacar soluciones alternativas a los problemas, y eso también se enseña. Entonces hemos visto que hay ciertas cualidades y las intentamos trabajar precisamente para esa felicidad o esa satisfacción de los niños. Porque es como tú bien mencionas, y es una palabra, y me incluyo como padre, lo primero que cuando a algún papá o mamá le preguntan, mamá o papá le preguntan, ¿qué es lo que deseas para tus hijos? Quiero que sea feliz. Eso es lo primero que responden, como si estuvieran marcado como si fuera pues algo prescrito, o sea, vinieras con esa información, siempre responden, quiero. Y la segunda, bueno, y viene sobre eso la duda, ¿no? ¿Cómo lo hago, básicamente? O sea, ¿cómo lo estaré? Y después ya lo hago y lo estoy haciendo bien. La duda que siempre carcome a las personas de decir, ¿lo estoy haciendo bien? Porque no se observa, a veces no se observa inmediatamente. Efectivamente, yo creo que has expuesto 3 preguntas, ¿no? Estupendas, que van en esa cadena, ¿no? Que todos los padres nos hacemos, y es cierto que además yo siempre digo, solo hay una persona en el mundo que queremos que sea más lista, más guapa y tenga más éxito que nosotros, y ese es nuestro hijo, ¿no? Entonces a veces depositamos demasiado en nuestros hijos, pensando en su felicidad, y también yo creo que incurrimos, bueno, no me gusta a veces hablar de errores ni de fallos, porque los padres lo hacemos lo mejor que podemos y con esa intención, ¿no? La mayor parte, lógicamente, pero es verdad que yo creo que nos estamos adentrando hoy en día en un mundo en el que esa felicidad la tenemos un poco confundida, ¿no? Hay, yo creo que mucho ímpetu hoy en día por muchos padres por que sus hijos sean cada vez pues más inteligentes, más exitosos, y en eso queremos como estimularles demasiado, como si fuera una carrera de éxito, como si fuera una competitividad, y nos estamos olvidando de otros valores, ¿no? La sociedad ha cambiado, a veces hay mejoras en los países no económicas, y vamos en busca de un éxito económico que bueno, pues el dinero puede ser importante, sobre todo, como decía aquí un gran empresario, decía, el dinero es importante, pero solo para no preocuparte de que no lo tienes, ¿no? Porque no da la felicidad. Entonces, en ese deseo, en esa carrera por la vida, yo creo que los padres a veces estamos confundiendo el objetivo, ¿no? En vez de que nuestros hijos sean mejores personas o tengan capacidades como las que antes te decía, de compartir, o de manejar sus propias emociones, o de incrementar su paciencia, es decir, de sobreponerse a la adversidad, ¿no? De todas esas cosas pensamos que lo mejor es llenarles de conocimientos, y a veces yo creo que hacemos como una tarea un poco de sobreestimulación y sobreexplotación en los niños que aniquila sus ganas de aprender realmente, ¿no?
Eso es ya, bueno, ya entrando al tema que justamente quería llegar, lo que has dicho, yo había titulado el tema sobre protegidos, sobre estimulados e incluso sobre regalados, porque pues acabamos de salir de una época totalmente festiva y pues ha habido incluso muchos debates aquí, cuántos regalos debe recibir un niño en Navidad. Sí. Entonces, Pues todas estas cosas creo que pues básicamente como tú mencionas, desde prepararlos tanto, ingresarlos a un instituto o lo que fuera, es sobreprotegerlos no solo para ahora, sino para el futuro. efectivamente, yo creo que decías algo importante con respecto a los regalos, porque aquí lo vivimos no muchísimo, que a veces los niños destapan regalos y solo van contando la cantidad de regalos y ni siquiera luego poder disfrutar de ellos, ¿no? Entonces muchas veces también existe una dificultad de conciliar la vida familiar y laboral, o muchos padres a veces no pueden pasar todo el tiempo suficiente con sus hijos y entonces reciben esos niños constantes regalos como muestra de afecto, ¿no? Como supliendo a veces incluso una carencia. O a veces pues en ese ímpetu por darles lo mejor pues realmente trabajan mucho y pagan hasta colegios caros, etcétera, ¿no? Cumpleaños de estos ya desorbitados donde invitan a todos los niños y hacen un montón de actividades, ¿no? Donde ya lejos quedaron aquel sándwich y esa tarta que se hacía en casa tan humilde pero tan real y tan bonito, ¿no? Y yo creo que a veces en ese afán de que lo tengan todo o de mantenerlos incluso ocupados, ¿no? Al final no nos estamos yendo hacia otro lado, porque si un niño crece con todo, va en contra de la propia naturaleza, porque es incapaz de tolerar su propia frustración, porque va a sentir que lo va a querer tener todo a su costa, sin esforzarse, ¿no? Porque ya se lo da un adulto, digamos, y entonces al final, pues cuando también obtenga un no por parte de sus padres o de otro igual a él, pues va a crear un conflicto a veces interno y un conflicto social. Entonces debemos, digamos, no sobreprotegerlos quizá tanto y no otorgarles o llenarles de tantas cosas, ¿no? He visto, y empezando desde la base, digamos, desde los niños recién nacidos, he visto muchas publicaciones aquí en La Paz, me imagino que también debe ser allá quizás, por ejemplo, cursos de estimulación temprana para los niños, para los bebés, etcétera. ¿Qué es sano? ¿Qué es la estimulación, por lo menos, en un niño? ¿Qué se debe entender por esto? ¿Es motivación? Claro, el respeto al propio niño y a la propia evolución. Dices una gran verdad, es decir, ahora mismo tratamos de exponer a los niños, de hecho tenemos investigaciones científicas aquí en la Universidad de Granada, en España, por parte de un equipo maravilloso, ¿no? Que dice que la sobreestimulación, que es ahora lo que tratamos de hacer a los niños, trata de exponer a los niños a estímulos de manera excesiva y incluso precoz, ¿no? Es decir, como por ejemplo a tareas demasiado complejas antes de que su cerebro o incluso su cuerpo esté preparado para ello, lo cual encima puede producir pues muchas deficiencias en su capacidad de aprender. Es decir, a veces les apuntamos permanentemente a actividades que ni siquiera han elegido o desean. Entonces tenemos, por ejemplo, niños ya en actividades extraescolares que su cuerpecito no está formado y ya les tenemos en ballet, les tenemos en deportes, en estimulación musical, en idiomas, en inglés. Aquí ahora mismo se estila mucho el chino porque como es una superpotencia o lo va a ser, pues ya se prepara. En clases de pintura, en clases de natación, es decir, eso lo único que hace es fatigar y aniquilar además la capacidad de asombro que tienen los niños. ¿Por qué? Porque los niños a esas edades, a los 2 años, a los 3, a los 4, necesitan jugar a lo que nosotros denominamos el juego libre, es decir, a que ellos no se les esté permanentemente en actividades que ya son estructuradas, guiadas, planificadas. De repente salen los padres con un estrés del trabajo, perdiendo hasta casi los zapatos por llevar a los hijos a una extraescolar para estar 1 hora. El niño a lo mejor no ha disfrutado
gustado, se le ha introducido en el mundo del violín, igual no le gusta, hay otros niños que les encanta, pues adelante, pero hay veces que hay que ver a través de la mirada del propio niño, porque claro, los adultos ya pensamos que lo sabemos todo, entonces queremos enseñar el mundo a nuestros hijos y pensamos que sabemos lo que es lo mejor para ellos, y en ese afán a ellos no les permitimos, a nuestros hijos, que lo descubran por sí solos. Entonces a veces tenemos que observar a un niño si le gusta bailar, si le gusta cantar, si se le da bien juegos de construcción. Primero le miramos, vemos cómo disfrutamos y luego más adelante ya le apuntaremos a esas clases para que disfrute. Porque si lo hacemos al revés, o sea, si le llenamos una agenda como si fuera de ejecutivos y empresarios y empresarias, es un error, porque los niños necesitan disfrutar. O sea, solo se aprende disfrutando. A mí hay una frase que me encanta, Iván, que dice: el cerebro, digamos, para aprender necesita emocionarse. Nosotros aprendemos cuando están en contacto nuestras emociones, cuando están en contacto nuestras emociones positivas. Entonces, si a los niños les estresamos, lo único que hacemos es generar bloqueo y desmotivación. Es apasionante lo que dices. Se me viene, pero sin embargo, a la mente una consulta. Y es, si solo damos a los niños lo que les gusta hacer, cuando tengan que hacer algo que no les guste, ¿cómo lo enfrentarán? Claro. A ver, siempre hay que haya un término medio. Me decía en cuanto les gusta, sobre todo en esas actividades. Hay veces que hay actividades que pueden ser buenas, por ejemplo, cuando vemos a un niño que es más solitario, que le cuesta compartir, pues es bueno también impulsarles en otras actividades que a lo mejor él no lo pediría o ella. Por ejemplo, actividades de equipo, de básquet, de fútbol. Es decir, hay veces que los padres sí debemos, ¿no?, dar un empujoncito para guiarles hacia cosas que podamos entender que les puede beneficiar. Pero también es importante mirar a través de nuestros hijos para potenciar las habilidades que ya tienen, porque los niños, casi todos diría yo, vienen con un talento. No digo un talento para el éxito y para el futuro, me refiero como talento a una capacidad positiva que ellos tienen, que cuando la ejercitan ellos se sienten felices por realizarla. Entonces yo creo que es importante poder darles esa parte no positiva, y en otras lógicamente guiarles para que no sea siempre obviamente lo que ellos dicen. Los niños tienen que tener una gran tasa de límites, lógicamente, de normas establecidas, porque además lo piden a gritos. Yo he trabajado con muchos niños que no tuvieron, esos que yo a veces los llamaba esos pequeños tiranos, sin afán de etiquetar, ¿no? Pero niños que a veces se comportaban agresivamente, y es verdad que muchos me decían: es que a mí mis padres jamás me pusieron límites, ojalá a mis padres me hubieran obligado a estudiar, ojalá me hubieran dicho que no a esto. O sea, dice, yo navegaba a la deriva, me dejaban hacer de todo y veía que a lo mejor otros padres de otros amigos tenía hora de llegar a casa, cumplían unas normas, colaboraban en casa. Dice, pues no, ahora pienso en un adolescente de 16 años que me decía: ojalá me hubieran dado esa oportunidad, porque hubieran sido una guía para mí y ahora no me hubiera costado tanto, ¿no?, adaptarme, digamos, al entorno, a la sociedad, a todo. Entonces es importante esa labor educativa, ¿no?, por parte de los padres. Sí, porque como tú dices, como tú bien dices, la disciplina creo que es importante, y por lo que he visto, te doy algún ejemplo propio. Incluso hay niños que les gusta hacer muchas cosas, quiero hacer esto, el otro, pero cuando requieres el músculo de la disciplina y la voluntad, como siempre hace lo que le gusta, llega un punto en que es un poco difícil y ya no lo quiere hacer, porque nunca ha practicado tareas que no le gustaran o que requieren un poco más de esfuerzo, que nosotros siempre estamos tratando de evitarles. Efectivamente, yo creo que hay dos, digamos, valores fundamentales que quieren los padres, ¿no? Que uno es que sus hijos, digamos, se esfuercen, y otro que tengan una motivación a veces por las cosas, ¿no? Y yo siempre le digo a los padres algo que ya está investigado, y es que a veces ese gusto por las cosas, o ese gusto incluso por los retos, por esa disciplina, a veces los niños la tienen, solo requiere de nosotros un poco guiarla, y está a mitad de camino a veces entre los estados de aburrimiento que tienen los niños y los estados de ansiedad ante los propios
propios retos. Por eso es importante el juego. Los niños se entrenan muy bien en estas disciplinas a través del juego. Cuando los niños están jugando algo que les gusta, nosotros les observamos y hay veces que rápidamente les decimos, venga, termina, rápido, y a lo mejor el niño está concentrado, el niño está disfrutando, el niño está disciplinado, está intentando, está retándose, y hay veces que sin darnos cuenta los padres, por las prisas o por las cosas, interrumpimos esos momentos, y es ahí cuando se está fabricando el momento de la disciplina, el momento del ensayo y el error, el momento de conectar con esa motivación intrínseca, de ese disfrute, ¿no? Y a veces nosotros lo apagamos porque nuestra vida a veces es rápida y es difícil, ¿no? Y entonces hay pequeños momentos que si respetamos de nuestros hijos, los niños a veces tienen innatamente una parte de ese gusto por autodisciplinarse y por retarse. Eso lo podemos ver en los niños, siempre quieren estar desafiando, ¿no?, las normas o los límites, entonces tenemos que ir dándoles, dosificando un poco esa parte y a través del juego es una maravillosa manera de aprenderlo, ¿no?, de aprender esa autodisciplina y por eso también debemos dejar a los niños que a veces se aburran. Ahora tenemos un afán y nos colgamos como una losa, una mochila muy grande, llena de piedras, como que dice, venga, somos nosotros los que tenemos que estar siempre entreteniendo a nuestros hijos. Entonces, los niños tienen que a veces tienen que jugar con los padres. Yo soy hago mucho hincapié en esto, pero también tienen que jugar solos. A veces se aburren, pero del aburrimiento tienen que salir ellos mismos. Entonces, eso es una parte muy importante que debemos enseñar a nuestros hijos. Y a veces yo creo que estamos llevándoles actividades por las tardes extraescolares para que no se aburran, para que estén entretenidos, y yo creo que hay momentos de soledad en casa que debemos acostumbrarles a ellos. A mí me decía una mamá, me decía, es que yo soy alérgica a la paciencia, a la soledad y al aburrimiento, entonces claro, ¿cómo voy a entrenar esto en mi hijo? ¿No? Pero claro, es que tu hijo ya es otra persona. Cuando has leído antes el poema de Jalil Gibran, ¿no? Los hijos no nos pertenecen como nos pertenecen las cosas. Entonces sí debemos darles esa oportunidad para que ellos vayan construyendo su gusto por las cosas y una cierta disciplina que nosotros debemos hacer cumplir. Es decir, en algunos momentos lógicamente obligar y en otros, cuando van siendo más mayores, hacer unas negociaciones. Es decir, si cumplen ciertas obligaciones, podrán tener ciertos disfrutes. Lo he escuchado de tus palabras, pero quiero por favor que lo repitas a los que no te han visto en el video. ¿Cuán importante es el juego para los niños? Ese juego sin sentido, sin objetivo, libre, sin restricciones, obviamente dentro de la seguridad, etcétera. ¿Cuán importante es para un niño esto? Quizá es la parte más importante de la infancia, el juego libre, ese juego que cuando nuestros hijos tienen 3 años y les vemos jugar al juego simbólico, que es como si fuera tendera, como si fuera médica, como si fuera científica, como si fuera ingeniero, como si fuera... Eso tienen que explorar, porque ellos es un entrenamiento para la vida adulta, pero en un entorno seguro, donde ellos pueden decir cualquier cosa y no pasa nada, donde ellos a veces adoptan el rol, el papel, ¿no?, de esa otra persona, se ponen en su lugar, juegan a ese médico, entonces eso es un entrenamiento y ellos tienen que, para fomentar la creatividad en los niños, deben jugar también solos. A veces les podemos poner, facilitar el juego y jugando con ellos les podemos facilitar cierto contexto o hacer una recreación, ¿no? En la cama podemos hacer que somos astronautas y andar sobre la cama sin caernos, jugar con sus muñecos, facilitarnos un contexto, hablar en marciano, y les estamos facilitando desde pequeños un juego creativo, porque como decía, la creatividad no depende solo de ser el lado artístico, sino la creatividad te hace generar soluciones diferentes a un problema. Y yo muchas veces, cuando un niño me viene y me dice, es que no me han dejado jugar en el colegio al fútbol, y yo le pregunto, ¿y por qué? Y me dice, porque les caigo mal, porque no me quieren, porque no valgo nada, porque yo no soy hábil. Y digo, a ver, te has ido por otro lado, vamos a generar otro tipo de pensamiento, no te obsesiones con ese pensamiento, porque a lo mejor no es real. Y entonces el niño adopta
aporta otras alternativas y a lo mejor dices, ¿verdad? Es que ya eran 5 para jugar, o es que tenía que jugar el que trajo el balón, y entonces no se lleva esa parte negativa a sí mismo, sino que siempre hay otras perspectivas para ver el mundo, ¿no? Y muchas veces uno se queda anclado en esa parte negativa y hay que ver muchas más. Entonces podemos generar soluciones a nuestros problemas como soluciones a otros problemas, a problemas matemáticos, a otros problemas para solucionar. Y la creatividad es muy importante. Justamente me acaba de llegar una pregunta desde Santa Cruz. Claudia Stoman, mi co-conductora que está allá, me está mandando una pregunta y me dice si puedes hacer unos cuantos pequeños consejos de cómo mejorar y generar creatividad en nuestros hijos. Pues mira, hay uno muy importante, bueno, dos, voy a decir uno para los papás y las mamás y otro para los educadores que están en las escuelas infantiles ya desde pequeños. A ver, una simple acción que se puede hacer con los niños es para que entiendan que el mundo desde otros puntos de vista y de otro criterio es, por ejemplo, cuando les llevamos al colegio, siempre, ¿qué hacemos? Les llevamos por el mismo sitio, sí, siempre por el mismo camino, ¿no? Y de repente, porque es más rápido. Yo les diría a esos padres, claro, porque es más rápido, porque es el que conocemos, claro, es nuestra zona segura, nuestra exactamente, zona de confort. Da seguridad, sí. Efectivamente, entonces yo les invito a los padres a que cambien esa ruta, a que si se hace en coche se haga por otro camino o andando por otro camino. Y entonces ya de repente vas a despertar la primera pregunta de tu hijo, que es ¿y por qué vamos por aquí? Es decir, ya se hace la primera pregunta de que algo cambia, de que el mundo es cambiante y que puede cambiar. Es cierto que los niños necesitan rutinas, que es muy importante porque siempre lo decimos, para que anticipen lo que va a pasar, para que se sientan seguros, pero también a veces les podemos mover un poquitito de esa zona de seguridad y entonces decimos, bueno, hoy cambiamos para ver otras cosas, para ver otro mundo, para ver otra calle, para ver otras personas, para sentirnos diferentes, saber cómo nos sentimos. Entonces vamos a cambiar y vamos a ver lo que pasa. Es decir, vamos a despertar otros procesos en el niño. Van a percibir las calles de forma diferente, van a ver la realidad desde otro punto de vista, aunque sea. Y entonces eso ya, mirar a ver lo que le provoca al niño, ya ha provocado un cambio, entonces ya hemos hecho algo diferente. Por ejemplo, ¿cómo se hace en las escuelas infantiles cuando se celebra un cumpleaños? Llegamos, se celebra el cumpleaños del niño, le ponen a lo mejor el disfraz favorito, le ponen en una silla en alto y le cantan el cumpleaños feliz. Bueno, pues vamos a preguntar al niño cómo quiere celebrar su cumpleaños o que los demás aporten cómo podría tener el niño un cumpleaños especial para hacerlo diferente y ver otros criterios. Nosotros crecemos en cuanto a que tenemos otros criterios diferentes de las personas que nos aportan cosas. Y ahora en un mundo donde hay diferentes culturas, donde hay muchísima emigración, pues es enriquecedor que muchos niños vienen de países, de ciudades diferentes y que cada uno aporte hasta una comida diferente, un pastel diferente. Es decir, se trata un poco de visionar otros mundos y con unas pautas pues muy concretas como las que acabo de compartir, pues yo creo que ya a los niños ya fomentamos esa capacidad de crear o de inventar otras posibilidades, ¿no? y otros mundos. Bueno, qué buen consejo, muchas gracias. Gracias, Claudia, ya te respondí. El otro, Alicia, es los padres cuando vemos jugar a nuestros hijos, si bien he visto a muchos padres compartir con ellos, queremos que sea perfecto el juego, que mira, no, tú estás haciendo mal tu casita y yo te lo voy a traer a una casa de verdad, porque así sale bien y si no, no vale la pena jugar. ¿Cómo nos sacamos ese complejo de hacer perfecto para los niños las cosas? Claro, fíjate, dices, Iván, una cuestión importantísima y es que yo siempre digo que los padres a veces somos grandes invasores en el juego de nuestros niños, ¿no? Les invadimos, les guiamos, enseguida queremos que hagan las cosas, pues como decía antes, ¿no? Como lo hemos aprendido, como es nuestro mundo, sin dejar que ellos lo descubran por sí mismos. Yo siempre les digo a los padres, mira, primero
tiraros al suelo, es decir, vamos a tirar en la alfombra, vamos a ponernos a su nivel, porque el juego también es un momento para cuando hay muchísimas tensiones a veces en casa. Esos ratos de juego es un rato en el que tú te vuelves, entre comillas, un igual, pero que no se te desdibuja tu autoridad. Entonces puedes inculcar muchos valores, pero el padre o la madre debemos ser simplemente unos facilitadores del juego de nuestros hijos. No debemos adentrarnos tanto en ese juego, debemos dejarles que ellos sean las guías, ¿no? Y preguntarles, hacerles preguntas abiertas. Fíjate tan importante que es el juego, que cuando los niños juegan, de repente están con un muñeco y le están peinando y te están contando cosas, y entonces de repente cambian el juego y de repente cogen al muñeco, le empiezan incluso a tirar del pelo, a darle golpes, y ya rápidamente los padres incluso nos asustan y decimos, ¿pero qué haces, niño? Les reprimimos. Entonces el niño se para y yo siempre les digo, en vez de decir qué haces, en vez de paralizar ese juego, hazle una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa al muñeco? Porque los niños a través del juego pueden contarte las emociones que les pasa, si les está pasando algo, si les pasa algo en el colegio. Nosotros, como los niños no pueden poner a veces palabras a sus emociones porque es difícil, los psicólogos trabajamos con muñecos y con el juego para poder evaluar y poder saber lo que le pasa a los niños cuando se están frustrando, cuando tienen ira, cuando se vuelven inquietos, cuando tienen ansiedad. Lo reflejan en el juego y es una maravillosa manera de conocerles aún más a nuestros niños. Entonces yo les digo a los padres, pregúntale ¿por qué le pega? Porque a lo mejor ahí está descargando una rabia. Entonces el niño tiene un espacio para expresarse y siempre va a ser positivo. Entonces dejemos un poco que a veces en esa parte los niños guíen ese juego y nosotros seamos pues facilitadores, un poco espectadores, pero también nos adentremos. Otras veces también digo, es importante que a los niños les podamos guiar un poco para que los niños a veces que son más rígidos pues les saquemos otra vez de su zona de confort. No siempre les dejemos ganar, eso también es importante. En juegos un poco más de azar pues es importante que el niño también sepa perder, ¿no? Para que aprenda a manejarse la frustración, porque el entrenamiento de adultos saber manejar esas emociones empieza desde bebé, en ese entrenamiento en pequeñas y dosis de frustraciones para que poco a poco el niño se vaya sobreponiendo y aprenda a controlarlas. Y desde el juego es una bonita manera de hacerlo, y para nosotros también una bonita manera de compartir un momento agradable con nuestros hijos. Has mencionado una palabra que me parece, ya la habías comentado brevemente, frustración. Y la otra que yo quiero agregar a esta pregunta es límites. Cuando generalmente, por lo que he visto, los niños se frustran, tienen una serie de emociones que les hace actuar, pues digamos, un poco agresivos, tercos, caprichosos, etcétera. Y en ese momento empiezan a romperse o buscan romper unos límites. Los padres, con pocas armas o en medio de una batalla, buscan recurrir pues tratan de limitar la situación, pero ahí encuentras un conflicto, ¿no? Y muchos padres, por ejemplo, recurren, ayer veía en un video que decía al cachete y a otras alternativas, digamos, ¿no? Para calmar, controlar la situación. ¿Qué opinas tú de esto, de los límites y cómo controlarlos en estos puntos de la frustración? Claro, principalmente, Iván, a mí me parece preocupante justo lo que acabas de decir, porque a mí me decía una madre, decía, no, es un cachete el que le doy a mi hijo, un cachete educativo. Yo siempre digo, un cachete nunca es educativo, no es una herramienta educativa, es una herramienta realmente de descarga de un padre o de una madre. Es decir, yo creo que es una inhabilidad del propio padre o madre que está muy enfadado, que está ansioso y descarga esa propia agresividad en su hijo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú a tus hijos les pegas, el niño termina por pegar, porque aprende por imitación, porque aprende que cuando tú estás enfadado o airado pegas, pues él dirá, yo también, es decir, cuando estoy enfadado, pues también aprenderé, digamos, a pegar. Aquí nosotros lo tenemos obviamente prohibido por ley, no se puede pegar a un hijo, y es que yo creo que es un fracaso
digamos, para los padres, porque puedes parar una conducta aislada, pero mi experiencia me dice que un padre que utiliza el cachete lo utilizará frecuentemente y al final lo va a introducir como si fuera una herramienta educativa, y al final el niño, yo creo que no aprende de eso. Pudo haber una época, ¿no?, en la que eso era más permisivo y decía, ¿no?, como pues los niños así los enderezabas, pero hoy en día así no vas a enderezar a un niño. El niño incluso te puede devolver, ¿no?, y levantarte la mano. Yo creo que a los niños desde muy pequeñitos, digo, los que nos estén escuchando, que todavía están en esas fases pues del año y medio, de los 2 años, que son la fase de la rabieta sobre todo, yo siempre les digo a los padres que tú puedes contener al niño en esa rabieta, pero cuando está en un momento álgido, el niño no puede pensar. El niño hay que intentar calmarlo y a veces sí le podemos sostener por los hombros, no permitirle que esos gritos, o que pueda, a veces dice, eres malo, eres mala, no, es decir, bueno, vamos a calmarnos, y quiero que lo digas con palabras, es, ¿qué te ha pasado? Quiero que tú me lo digas con palabras, no es con el puño, con las pataletas, es cuando termine ese momento álgido, porque no lo pueden parar, eso tiene una subida y una bajada, no es la escalada de la ira. Cuando baje es lo que hay que hablar, es ¿qué te ha pasado? Dímelo. Cuando los niños no lo saben decir, nosotros les podemos ayudar poniéndole palabras a sus emociones. Pues mira, Miguel, estás enfadado por esto, ¿verdad? Porque mamá no te ha dejado esto, porque mamá no te ha comprado esto, porque papá no te ha dejado jugar o te ha quitado el juguete. Es decir, es eso, para que el niño vaya elaborando y pueda aprender a manejar esa frustración. Nosotros ponemos un límite al comportamiento, un no a cosas que no tiene por qué hacer, pero a la vez también le generamos un espacio para que el niño se exprese, no irasciblemente, no pegando, sino que pueda hacerlo con palabras, porque cuando luego se encuentre con sus iguales, cuando esté en la educación infantil, pues lógicamente y le quiten un juguete, el niño no debe pegar, entonces aprenderá a pedirlo con palabras, aprenderá a compartirlo, aprenderá a recibir con un gracias, aprenderá a decirle toma, yo ya lo he utilizado, aprenderá, digamos, pues los valores de la vida. José Antonio Marina, un filósofo español, no sé si lo has leído o escuchado. Perfectamente, contacto y bueno, sí, es un gran profesional. Un gran profesional, exactamente. Mencionaba y me gustaba mucho lo que decía, que venía, bueno, me incluyo, venimos de una época del deber y autoridad hacia una época de la libertad y derechos humanos. He visto a los jóvenes basados en estos criterios, apelar mucho al derecho humano y a la libertad, hasta convertirlo casi como un libertinaje. Alguna vez entrevisté a un especialista en derechos humanos, incluso decía, la Constitución de nuestro país tiene 200 derechos humanos y solo 20 y tantos deberes. Y no me parece correcto, me decía, cada derecho con su deber. Creo que voy por lo mismo, pero tú me dirás, ¿es conveniente para cada derecho un deber? ¿O cómo debe explicarse esto a los niños? Para que no sobrepasen este límite de la libertad y el derecho humano. Efectivamente, yo siempre intento buscar ese equilibrio, intento que cuando transmito, digamos, estas ideas también a los padres y a las madres, que cuando los niños adquieren, ¿no?, determinados derechos, determinadas libertades, previamente también se las han tenido que ganar. Es decir, yo creo que para educar hay 2 cosas que yo siempre pongo sobre la mesa. Una es esa bidireccionalidad de tú te ganas esta parte, imagínate, pues tú vas a salir con tus amigos o vas a ir al cine, vas a bajar a hacer ciertas cosas, o si previamente yo creo mucho en la colaboración en casa, porque en la familia los componentes lo somos todos, padres e hijos, y en ese equilibrio. Entonces es muy importante dotar ya de pequeñas responsabilidades a los hijos desde que nacen. Es decir, que los niños, sobre todo cuando ya van teniendo lógicamente cierta autonomía, pueden recoger un vaso de la mesa, ¿no? Muchas veces es que son demasiado pequeños, pero es que las responsabilidades se inician desde esa edad temprana para que además luego no les cueste hacer las cosas. Entonces, previamente, lógicamente, tienen que haberse responsabilizado de cosas en casa, tienen que haber tenido ciertas obligaciones
porque es por su bien, y luego ya les podemos conceder un montón de privilegios, pero se lo tienen también que ganar, porque los niños se tienen que esforzar. Yo creo en la cultura del esfuerzo, no del esfuerzo sufrido ni nada, sino que siempre se puede hacer un ten con ten, un equilibrio en la casa para que los niños ya adopten pequeñas responsabilidades. Hay una frase de Dreykus, ahora no sé qué dice: si tú quieres que tus hijos sean personas exitosas o algo así, dice, póngales una responsabilidad sobre los hombros, ¿no? Es decir, y yo creo que eso es una gran verdad. Hay que depositar esas pequeñas tareas desde bien temprano, y para que los niños obtengan esos privilegios. Y luego, para hacerlos cumplir y poner esos límites, lógicamente tienen que cumplir los compromisos. Yo soy mucho de negociar, pero los niños tienen que cumplir esa negociación. Por ejemplo, la hora de llegar a casa, ¿no? o el tiempo que pasan con un dispositivo electrónico. Es decir, nosotros negociamos una hora y luego se cumplen, y no es papá ni mamá ogro quien te quita el dispositivo electrónico, el móvil, o quien te castiga para no salir al día siguiente. Eres tú, con tu propia responsabilidad, hijo, el que por no haberlo cumplido has elegido que yo ya no te lo deje más o que no te deje salir mañana. Pero yo creo que es una gran manera depositarlo en los niños, no en los padres. No sé si me he explicado bien. Sí, la he entendido perfectamente. Ya pues para mí me queda muy claro, y a partir de la voz no de un educador, de una psicóloga, queda todavía más cerrado el tema. La otra pregunta es, y voy a apelar a otro que pues soy un apasionado también de su trabajo, Gregorio Luri, hablaba de que la adolescencia de repente se posterga hasta el infinito, que hay muchos jóvenes que prefieren seguir siendo adolescentes porque no hay muchas responsabilidades y porque soy cómodo. Y yo quiero bajar un poco más. He visto el conflicto de la transición niño-adolescente. ¿Cuándo acaba la niñez y cuándo un padre puede entender que ya este hijo está siendo adolescente y ya debe pues cambiar un poco el enfoque también? Porque para un niño es, creo que, diferente esto. ¿O esto es natural? A ver, hay cierta parte de naturaleza, pero lo que estamos viendo ahora, los expertos, es que la franja de la adolescencia tanto se adelanta como a la vez se atrasa. Posiblemente ahora es casi la franja más ancha, digamos, entre la niñez y la adultez. Es verdad que vemos que se adelanta, hay un fenómeno que se llama la erotización de la infancia, donde ahora los niños, y yo eso también quiero lanzar un mensaje en este sentido, a los niños se les expone a veces incluso a juegos que por edad no tienen que, digamos, que jugar. De hecho, en los propios dispositivos electrónicos, que muchas veces te dicen que son para mayores de 18 años, de juegos violentos, de juegos, etcétera, pues juegan mucho antes de que la edad esté permitida, ¿no? Entonces, a veces en las niñas hay muchísima presión con la imagen para que sean bellas, para que sean guapas, que se compren ya brillos de labios, que vistan de una determinada manera que no es adecuada para la edad. Por eso lo llamaban los expertos la erotización de la infancia, ¿no? Es decir, estamos poniéndoles en manos de niños, de cerebros que todavía no pueden discriminar ni pensar bien por sí mismos. Entonces debemos cuidar mucho esa franja, porque la adolescencia o preadolescencia empieza a comenzar sobre los 8 o 9 años. Y es verdad que los niños empiezan a querer, hasta los 8 años, antes, por ejemplo, los niños admiraban a sus padres, ¿no? O a sus madres. Ahora han dejado a veces de admirar a los padres para admirar imagínate, a Beyoncé, a Mary Cyrus, a personas, ¿no? A personajes lógicamente famosos, que eso antes ocurría más adentrada a la adolescencia, ¿no? Entonces estamos teniendo pues modelos un poco anticipados, ¿no? Que ya no son los padres y madres, ¿no? Modelos de artistas y bueno, con toda la calidad de los artistas además que he citado, pero es verdad que han dejado ya de ser los padres ese modelo, y las niñas se adentran en un momento, o los niños, pues bueno, relativamente con ciertos riesgos que si no se sabe manejar, pues puede haber peligros. Entonces es importante saber que los niños ahí van a tener esa capacidad también para, ya no piensan como los padres, sino que van a empezar a pensar por sí mismos. Y cuando un niño empieza a pensar
por sí mismo no tiene la habilidad para ser asertivo, para decir las cosas sin dañar. Entonces se muestran muy vehementes, se muestran el porque yo esto lo sé y tú no sabes nada, papá. Entonces eso a los padres les deja un poco digamos perplejos, ¿no? Los padres no saben a veces actuar ante ese, porque es difícil, porque tu hijo ya deja de, yo creo que es el mayor cambio y a veces es como más traumático para los padres cuando los niños dejan de ser niños y de repente ya sufren porque les da vergüenza ir contigo, ¿no? Que hacen un cambio ahí importante. Entonces esa parte es vivida a veces como los padres como algo que tratan de retener y de limitar, y es importante dejarles volar, siempre con buenos consejos, lógicamente, y dosificando su autonomía, pero la están pidiendo a gritos, y a veces tendremos que dejarles hacer cosas solos, dejarles depositar confianza, porque si depositas confianza ellos van a tener una sana autoestima y van a poder enfrentarse también con confianza a esos retos o a esos peligros que están fuera de la puerta de tu casa. Y a partir de ahí pues comienza esa carrera de la adolescencia, que yo creo que se puede disfrutar incluso, y que es verdad que hoy en día termina muy tarde, pero yo no voy a demonizar la adolescencia nunca. Aquí a veces en España se dice que es que viven muy cómodos en casa, etcétera, pero realmente es que a veces se vive también un proceso difícil económico, como para emanciparse, como para poder compartir incluso piso o estudiar fuera. Es decir, también es labor de los padres intentar que nuestros hijos busquen el gusto por hacer su propia vida, ¿no? Porque a veces los padres sufren el síndrome de nido vacío, y es que tampoco son ellos los que quieren que sus hijos vuelen, ¿no? Entonces yo creo que es importante hacer ahí un equilibrio, ¿no? Pero saber que un adolescente, cuando te desafía, no lo está haciendo a veces por dañarte, sino está intentando a veces sobrevivir, digamos, y a veces de forma inhábil, pero lo irá aprendiendo a medida que va afrontando cada reto, ¿no? Como tú decías, la adolescencia es un mundo enorme también, ¿no? Tan grande y quizás más que la niñez. En este punto, en esta frontera, niñez, adolescencia, que para un padre, como tú dices, de repente ya no quiere ir ayer sí quería, hoy día ya no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha desconectado entre ayer y hoy día? Así de rápido es este cambio. ¿Cómo un papá puede, ya sea prepararse o asumir esta nueva realidad? Porque le llega y pues no se puede hacer nada, esa es la vida. Yo siempre le digo a los padres que efectivamente que no compitan con el amor. Es decir, cuando los niños, primero a veces es la propia teoría de la adolescencia, comprenderla, ¿no? Es decir, los niños va a haber un momento, y lo tenemos que ir poquito a poco interiorizando, en el que nos van a querer, pero nos van a querer y nos van a necesitar de otra manera. Es decir, que de la misma manera que nosotros también necesitamos a nuestros hijos de diferentes maneras. Cuando son bebés necesitamos tenerlos siempre, ¿no? Pero de repente queremos que vayan volando solos y luego les llevamos a guarderías. De repente entendemos que no les podemos ahogar y que tienen que compartir su vida con otros niños de su edad, ¿no? Son procesos vitales de la vida. Pues cuando llega esta adolescencia va a pasar lo mismo. Es decir, que a los padres yo creo que no deben competir, por ejemplo, con el amor de los iguales. Es decir, los niños van a preferir estar con sus iguales, con sus compañeros, antes que con nosotros. Y eso no es una competición de amor. A nosotros nos van a querer incondicionalmente como nosotros les queremos. Debemos entender que ellos necesitan estas experiencias donde ahora lo que dice su amigo es más importante que lo que dices tú, porque ellos necesitan una labor que se llama de identificación con los iguales. Por eso se visten a veces de la misma manera, hay modas, porque sentirse diferente para ellos en la adolescencia sería sentirse mucho raro, entonces se cortan el pelo igual, porque necesitan pertenecer a un grupo, ¿no? Realmente, en el fondo, somos seres sociales, las personas, y nos sentimos seguros dentro de una tribu. Una tribu puede ser la familia, puede ser sus compañeros de colegio, los amigos de las clases extraescolares. Entonces necesitan esa oportunidad. Entonces, si no lo vemos como una competencia, sino como un tal y sano de la vida,
yo creo que ya habremos recorrido mucho camino. Y si nos alegramos porque ellos tengan buenas relaciones, incluso conocer a sus amigos, traerlos a casa para conocerlos bien y participar de ellos, sin lo que decíamos antes, que Iván has nombrado antes, lo mismo que no invadimos en el juego ni les guiamos, vamos a hacerlo de esta manera también en la adolescencia. No les vamos a invadir, ni a guiar, ni a prohibir. Vamos a ir bien, vamos a tener mejor a los amigos en casa para conocerles, vamos a ir depositando pequeñas confianzas para que cojan autobús, cojan un transporte, vayan andando solos a un primer sitio. Cuando regrese vamos a confiar vamos a ir pasito a pasito y estaremos haciendo una buena labor para que nuestros hijos vuelen solos de la mejor manera. Gracias, Alicia, realmente ha sido un programa apasionante. Yo te voy a pedir, y aquí te voy a comprometer para un programa más, porque se me han quedado muchas preguntas. Por ejemplo, el género, niños, niñas, adolescentes, varones y mujeres, etcétera. ¿Cómo se maneja estas situaciones? Porque entiendo que yo tengo varones, pero creo que usted tiene niñas. ¿Cómo se manejan estas diferencias? Me gustaría saber, pero ya el tiempo se nos va a ir y que me encantaría estar otra hora más. Sí, ojalá sea posible volver para pues hablar de estos temas también, del género, que es tan importante, creo yo. Pues para mí, Iván, será un placer volver a compartir con vosotros esta charla. Para mí ha sido muy amena y el último mensaje que me gustaría dejar es que, bueno, respetemos la infancia. Yo creo que respetemos a los niños, que descubran el mundo por sí mismos, que nosotros podamos ser unos guías, pero que ellos tengan esta búsqueda libre, acotada lógicamente por normas y límites, siempre aderezada con los ingredientes del amor y del cariño incondicional, y yo creo que bueno, pues les ayudaremos a ser personas libres pero seguras de sí mismos y satisfechas con sus vidas. Gracias por este consejo, realmente valioso, todo lo que has dicho es muy valioso. Gracias una vez más por el tiempo, realmente nos sentimos honrados y halagados de contar con alguien que conoce tanto. Para tus libros están, creo que la editorial con la que trabajas no está aquí, pero creo que se puede comprar por Amazon. ¿Cómo podrías hablar alguito de ellos? Sí, se puede por Amazon, la editorial es Planeta, y entonces se podría conseguir. Sé que el de Pequeños Tiranos estuvo en Bolivia hace tiempo y bueno, cualquier persona que pues nada, que quiera y le guste la lectura, pues le invito, porque está lleno de casos prácticos, de pautas para que puedan ayudar a muchos padres, madres y educadores, y bueno, y será un placer también compartirlo. Y si algún padre se quiere poner en contacto conmigo, estoy también en las redes y en mi página web. Entonces, pues nada, que el mundo, pues nos aportemos y nos ayudemos entre todos, que eso es la parte más positiva que tenemos. Un placer, Iván, compartir y nada, deseo mucha suerte a este programa, que siga con tanto éxito. Y que es un placer que nos deis cabida a las personas que nos dedicamos a la psicología, a la educación, y que bueno, nunca faltarán estos programas porque la gente, yo creo que está ávida de ellos. Ok, muchísimas gracias, Alicia. Te voy a pedir que no me cortes un segundito, quiero hablar contigo extra micrófono, pero yo aquí me quedo con despedir el programa. Muchísimas gracias, un apasionante programa, no lo hemos cortado para nada porque quería que escuches íntegramente La Hora con Alicia. Buenas tardes y hasta la siguiente semana. Eso fue todo por hoy. Síguenos, danos tu like y apoya con tus comentarios en nuestras páginas de redes sociales y en nuestro sitio web www.medir.info. Nos reencontramos el próximo sábado. Para viajar lejos, no hay nada mejor que Radio Impacto Bolivia. La radio sin fronteras.